La gran ventaja que tienen todos los que ya trabajan o han trabajado cuidando a alguien en una internación, en un hospital, en una clínica, es que más o menos tienen idea de que cuando el paciente lo toman o lo llama, algo tienen que hacer y tienen que, aunque les salga automáticamente, tienen que pensar en una cantidad de intervenciones de posibles cosas que pueden hacer. En la decisión de elegir hacer una cosa u otra es la elección de la fundamentación, que les da la seguridad de que lo que están haciendo está bien. No tienen la fundamentación y yo no sé dónde está el arco, tiro a ciegas y por ahí le pego. Es lo mismo. Lo hago porque lo vi hacer. Todas las personas somos distintas. Cuando a mí me falta el aire, yo sola siento cómo me falta el aire. Ayer comentando justamente un problema respiratorio, yo comentaba cómo era la valoración del aparato respiratorio y qué podía pasar con distintos tipos de dolor o ventilación. Uno de los alumnos me dice, sí, exactamente, eso que usted describe es lo que yo sentí cuando tuve una neumonía. Porque eso es, la clínica es lo que hace el diagnóstico diferencial. Si ustedes no entienden la biología y cómo afecta la sintomatología en decirles a ustedes dónde está el problema biológico de todas las necesidades biológicas, y ahí yo no los puedo ayudar, porque eso es conocimiento que ustedes tienen que buscar o tener. A ver, no es en el último mes, las últimas clases de su carrera donde tienen que descubrir esto. Puedo entender, a ver, esto no es reto ni es crítica, puedo entender que no lo hayan tenido antes, pero si se dan cuenta, lo van a buscar y lo van a obtener. Yo supongo que debo manejarme con una serie de conocimientos previos. Ya se los he dicho muchas veces, lamento mucho que no los tengan porque nos quita la posibilidad de esto tan rico de poder modificar y evaluar. Porque yo digo, bueno, valoración respiratoria, y lo único que por ahí atinan a pensar es en la frecuencia. Y hay muchísimo más. Entonces, esta es la parte donde yo me siento, por un lado, impotente, porque no puedo darles todo, y veo que a ustedes les falta, y muchos tienen muchas ganas de aprender, pero les faltan elementos. Si por lo menos logro de que sepan, de que sean conscientes de qué cosas les faltan, tengo la esperanza de que en algún momento las consigan y se completen. Es lo que mínimamente estoy tratando. Por eso que quiero trabajar con un caso. Quiero ver cómo se imaginan o cómo harían ustedes. Si pido preguntas y respuestas con conceptos, a mí no me dice nada. A lo mejor es un problema mío. Si yo pido solo preguntas y respuestas, no estoy segura de que puedan cuidar a una persona. Ahí está todo el problema. Más allá de quién, lo dije muchas veces y no quiero enojarme, porque me da bronca. Saber quién tiene la culpa no me soluciona el problema. Considerar que si yo calmo el dolor soluciono todo el problema no sirve. Entonces, entendamos que ha habido muchos problemas en estos 2 años, muchísimos. Y que ustedes, a pesar de todos esos problemas,
están terminando una carrera. Seguramente le va a faltar todo esto que hablamos de que es la riqueza de lo presencial, de tocar, de ver, de ir más veces al hospital, probablemente. Pero no se los va a impedir. No tiene que ser un impedimento. Tienen que poder llegar a recibirse igual, porque si llegaron hasta acá, calculo que tienen ganas de recibirse. Comprendan qué cosas, cuando creo que hace como un mes atrás alguien me preguntó, ¿qué libro? Repasa un libro de biología, el que tengas a mano. ¿Te falta? Listo, busca. Yo les compartí un libro de enfermería y tienen muchísimo de lo que yo quisiera que ustedes vieran. Cómo se valora un aparato, cómo... Porque todo eso es lo que les va a dar herramientas para poder trabajar. Yo quiero que puedan trabajar y quiero que se reciban. No pretendo otra cosa. Por eso que quiero que se den cuenta qué cosas en algún momento tendrían que haber recibido o no recibieron y las busquen. Yo puedo orientarlos con algunos, en dónde y cómo, pero nada más. Sí. Disculpe, profe. Viste que yo en el primer año había hecho el PAE, en el segundo también, pero o sea que de distintas formas nos dan un caso, ponerle un embarazo ectópico y después buscar qué podríamos hacer, cómo lo valoramos, cómo lo diagnosticamos. Pero eso no es un muy PAE. diferente. Claro, mire, no sé si lo ve ahí, Sí. pero por ahí después le envío, si no, para que usted vea cómo fue que a Ya lo nosotros vi, va. ya lo vi, pero eso no es un PAE. Entonces por eso estoy como perdida yo, porque es como muy diferente a lo que usted dice. A ver, no es... el problema es que lo que te enseñaron es analizar una patología y eso no es enfermería. Sí. Enfermería tenés que valorar a un paciente, encontrarlo como está y formular los diagnósticos. Si a vos te dicen intervenciones para un embarazo ectópico, fenómeno. Pero ¿qué haces con cualquier embarazo? La cuestión es, si te toca a una paciente que tiene un embarazo ectópico, ¿qué podés hacer por ella? Claro. Entonces, no es solamente intervenciones para una patología. El PAE es un proceso de atención de enfermería personalizado a una persona, no a una patología. Esto no lo digo yo, esto lo dicen todos los libros de enfermería. Sí. No es ese cuadro que les dieron, porque no tiene todo en un cuadro. El PAE no es un cuadro, son etapas. Las etapas no se pueden presentar en un cuadro. Pero no, es tan difícil como entender que el agua no es una piedra, es tan distinto. No, claro, una cosa no es la otra. Ustedes, claro, un PAE es presentar la etapa de valoración. En ese caso que a vos te dieron, ¿dónde está la valoración? Si ya te dan el caso. La valoración es cómo descubre el enfermero, cómo ve, relata cómo está la persona. Etapa de valoración. En esos cuadritos no la veo, porque hay datos nada más puestos. ¿Cómo los encontraron? Por eso que yo digo, háblame. Claro, acá, por ejemplo, en valoración me pone paciente tal, fulana de tal, edad de 35 años, femenino, ingreso por guardia, presenta dolor pélvico y sangrado vaginal manifestado por cursando su segundo mes de embarazo. La misma ingresa acompañada por su marido, no refiere signos o síntomas anteriores. O sea que un dato como ingresa un paciente es, o sea, es muy diferente a lo que tenía, pero bueno. Estudiar, o sea, vamos a hablar de eso. Vamos a centrarnos en tu caso. Un embarazo ectópico. En un segundo mes de gestación, estamos hablando de una semana, hablamos de una semana, ¿cuánto? 8, 12. No, menos, 10.
Ponele, probable. Sí. A esa altura, si hubiera sido un embarazo ectópico, ya habría una ruptura de trompa. Porque el embrión se transforma en feto antes. Sí. O sea que tampoco está bien presentado. Un embarazo ectópico produce dolor a la 6ª semana, como mucho. Y primero, porque si considerás, o antes, el tiempo que pasa desde la fecha de fecundación probable hasta que se implanta en el útero, para crecer y romper la trompa, hacen falta 3 semanas. Si hay una ruptura de trompa, la hemorragia no va a ser vaginal. La hemorragia va a ser, en un embarazo ectópico, la hemorragia va a ser intraabdominal, no se puede ver por la vagina. En un aborto espontáneo, sí. En un embarazo ectópico estamos hablando adentro de la trompa. Rompe la trompa, cae al saco de Douglas, cae al peritoneo. Lo primero que vas a tener es un cólico de dolor que se va a revolcar y no va a poder tenerse en pie. Y no va a tener otro síntoma. Por ahí va a tener alguna pequeña pérdida de nada. La van a internar. Si todavía no rompió la trompa, tiene 3 semanas, 4. Y estamos en una intervención que no es en el útero, porque no llegó al útero. No llegó. Entonces, cuando hablamos de esto, yo quiero que se imaginen, ¿en algún momento alguna de ustedes se imaginó el diámetro o el tamaño de la trompa de Falopio? Tiene que ver porque estamos hablando de anatomía. Tiene que ver con un caso posible. Piensen el tamaño que tiene un espermatozoide y el tamaño que tiene un óvulo para que forzosamente se encuentren en un conducto. Es algo que es muy chiquitito, muy finito. Si no, la humanidad no existiría. Porque tienen que encontrarse 2 cosas muy chiquititas y el espacio es muy grande, no se van a encontrar nunca. Bien, si el espacio es tan chiquitito y desde el momento en que se forma la primer célula, el cigoto, se multiplica constantemente y aumenta muchísimo su tamaño, ¿cuánto tiempo tarda en generar dolor o lesión en esa trompa? Ahí nomás, enseguida. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en ser embrión hasta que se implanta, hasta que cae? Poquito. Entonces, el embarazo ectópico exteriormente no va a tener absolutamente ningún síntoma, simplemente un terrible y profundo dolor que no hay con qué. Se hace una ecografía, se hace un estudio, listo, quirófano. Si no, la persona se puede morir. Y el dolor que provoca 1 centímetro de sangre en el saco de Douglas, que es donde va a caer la sangre, te desmaya, es insoportable. Eso es un embarazo ectópico. El problema es que ustedes no reciben la paciente antes, porque esa paciente ingresa y va volando al quirófano. A la paciente es después de la intervención. La reciben como un posquirúrgico, con el agravante de todos los traumas psicológicos que tiene por haber perdido el embarazo y por probablemente tener una lesión en la trompa, si no la perdió. Sí. Entonces, además de tener el paciente posquirúrgico,
tenés un paciente con un estado emocional en cuanto a su seguridad, en cuanto a su pertenencia, en cuanto a su afrontamiento de rol, etcétera, totalmente fuera de lugar. Esa es una persona que te presentó. Si una persona ingresa con un dolor tal y en el primer estudio que le hagan ni bien llega, no la hacen esperar ni 2 minutos, va volando a quirófano porque puede perder parte de su aparato reproductor o puede perder la vida. Es una emergencia terrible. Y después te imaginas cómo recibís a esa pobre mujer. Generalmente pasa en primerizas. Ya que peor. Bueno, eso es el caso. Si yo te doy solo los síntomas sueltos, todo esto, que es valorar el caso, te lo perdés. Sí. Y enfermería, a ver, si algo tiene de inmenso horizonte, es que todo está dentro del campo de enfermería. Por eso que tomamos a la persona, al entorno, a los sentimientos. Ese detalle es para un médico. A nosotros nos interesa toda la otra parte además. Yo vivo la enfermería así, yo la viví, trabajé así y trato de enseñarla así. Sí. Autónomamente, un enfermero puede hacer a lo mejor poquitas cosas, pero esas poquitas cosas son tan importantes porque las decide uno como ser humano. Todas las intervenciones interdependientes y dependientes, depende que me lo mande otro. Así que yo recibo orden y hago, punto. Puedo ser buena o mala en hacerlo, pero necesito que otro me diga que lo tengo que hacer. Lo importante es lo que yo puedo hacer sin que otro me lo diga. Ese es mi rol como enfermera. Por eso yo pretendo que ustedes lo vean de otra manera. El PAE en ningún lugar del mundo se hace con un cuadro. Nunca, jamás. Nunca, no existe. Eso es otra cosa. Es invento de algún lado. Puedo agrupar datos, puedo poner. El PAE son etapas y las etapas se cierran como etapas, no se meten todas juntas. Yo puedo ver que haya planillas para hacer las preguntas, la investigación del examen físico, puede haber cómo usan los médicos. Los médicos en la guardia tienen un par de hojas donde dicen valorar esto, valorar el otro, valorar allá, tal. Yo he visto usar eso en enfermería, como ayuda, como borrador. Pero el caso es presentar un caso, presentar una persona. Cuando yo pongo 3 o 4 datos, si no presento una persona, no soy un enfermero. Para mí no es ser un enfermero. Todo lo que habla el programa de personalizar, de poner la cuestión humana, de valorar la situación, se perdió, no está en ningún lado. ¿Dónde lo meten en esos cuadritos? Todo eso de más que se supone que es un enfermero. Esa es la parte que yo quiero que vean. Por lo menos, eso es lo que yo creo que ustedes necesitan para ser buenos. Después pueden crecer lo que quieran. Sí, profe. A ver. Pretendo, básico, como les dije, que sepan valorar los signos vitales. En algunos de ustedes veo que les enseñaron cualquier palabrita, hay montones, posible. Yo dije, vamos a usar las más fáciles. Está bien, no importa. Pongan la que tengan. Diagnóstico. Todavía tengo personas que me hacen diagnóstico con dos partes nomás. El diagnóstico real tiene 3. No puede tener menos.
Por lo menos pretendo que sea un diagnóstico posible. Y si se imaginaron a la persona, que sea lo prioritario. Intervenciones, de las montones de intervenciones que podemos hacer, piensen ustedes, una por lo menos que puedan hacer ustedes para esa necesidad directamente. Otro diagnóstico es otra necesidad, es otra intervención. Cada diagnóstico tiene su planificación. Probablemente yo vaya a hacer varias intervenciones juntas. Pero cuando yo pido planificación por un diagnóstico, por cada uno. No va todo el paquete de cualquier manera, porque yo tengo que saber cuál es la intervención pertinente para el diagnóstico que ustedes me dieron. En este caso, había dos necesidades prioritarias. Una, la respiración, y la otra, la termorregulación. La hipertermia no es un problema, es la valoración de un signo vital. ¿Sí? Entonces, pienso. O sea que, profe, en vez de hipertermia sería problema de termorregulación del paciente. Porque la hipertermia es lo que yo veo, porque el organismo de esa persona está haciendo lo posible por pelearle algo y está elevando la temperatura. Si yo le doy un antitérmico y le bajo la temperatura, le hago daño, porque le quito la defensa que tiene el organismo. Por eso no es un problema. Es la manifestación de un problema. O sea que la termorregulación del paciente sería una manifestación. No, es una necesidad. A ver, la necesidad, creo que dice textualmente, mantener la temperatura corporal dentro del límite normal. Esa es la necesidad de una persona. Lo podés poner todo largo, o podés poner lo que sea. Relacionada. Normalmente, cuando a uno le sube la temperatura es porque tiene una infección. Y no tengo una infección en el dedo y me sube la temperatura de todo el cuerpo, ni en un diente y me sube. Me sube cuando tengo una infección grande en un órgano importante. Sí. Aunque sea la piel. Pero para tener una infección en la piel que me altere la temperatura corporal, tiene que ser una infección grande, no un granito infectado. Entonces, busco dónde, y hablo de si lo imagino, porque no tengo un dato que diga que hay un estudio que ya está comprobado, posible infección. Como hablamos al principio, que tiene un problema de respiración y un problema de temperatura. ¿Dónde pueden imaginar que tiene la infección? En el pulmón. Porque además, el dato que da dice que el problema lo tiene en la base del pulmón. Sí. Y ahí ya me quedó todo, ya tenés todos los datos como para cerrar eso. Las manifestaciones, los problemas de respiración, la temperatura, ahí no hay problema, podés mezclarlos, no pasa tanto. Después, todos los riesgos que se te ocurra que puede tener una persona que se acaba de internar con ese problema, con lo que te contó de su vida. Sí. Creo que ya lo tengo para armarlo. Ya entendí, profe. Ahora entiendo. A ver, en algunos de ustedes yo veo que hay una increíble desesperación, necesidad, ganas, voluntad de lograrlo, pero le falta alguna conexión en algún conocimiento interno y algo que es tan obvio y tan evidente no lo ven. Si ustedes se dan cuenta de dónde les faltó esa conexión,
o me preguntan cómo solucionarlo, o buscan algo que les diga cómo. Un enfermero tiene que valer por sus manos y su capacidad de entender. Y lo más importante que tiene es que valora a la persona humana con todo. No valora solamente el aparato biológico descompuesto. Por eso nuestro campo de acción es tan grande. Y al médico no le interesa. Si el paciente no puede dormir porque en el hospital hay ruidos, al médico le importa 3 pitos. El enfermero es el que trata de acomodar esto. Por eso que tenemos más necesidades que valorar. Y no hay intervenciones hechas, o sea, hay intervenciones que tienen una definición, un nombre. Pero yo tengo que saber cuándo las tengo que poner. Si me ponen 2 lavados de manos en una misma planificación, está bien, son demasiado estrictos, pero una vez que yo me lavé las manos y tomo contacto con el paciente, yo ya quité la flora residente que podía tener transitoria en mis manos, estoy contaminada, mis manos o mis guantes o lo que sea, con lo que es el paciente, y mientras que yo no deje de hacer la intervención y atenderlo, no tengo que volver a lavarme las manos. No sé si se entiende. Yo estoy amasando ravioles y tengo la mano llena de harina. Mientras que siga amasando los ravioles y le meta lo que le meta, no tengo que lavarme las manos y volver a trabajar. Eso también me dice cómo piensan ustedes que trabajan. Con lo que ustedes escriben, generalmente yo veo mucho más de lo que escriben. Porque yo me los imagino a ustedes haciendo esas cosas. Por eso trato de orientarlos para que optimicen su tiempo. Esto sirve para que ustedes se imaginen qué van a hacer el día que tengan uno o varios pacientes y los tengan que cuidar. Yo me imagino cómo se van a mover ustedes para hacer esas cosas. Y a veces realmente se están complicando la vida ustedes solos. Yo quiero algo sencillo, simple, que me digan que se van a preocupar por la persona, que van a tratar de ayudarlo a... Uno no hace nada más que favorecer la situación del paciente para que el paciente logre mejorar. Yo no mejoro al paciente. Yo le proporciono la posición, la comodidad, la asepsia, el medicamento para que el paciente mejore. El médico le prescribe una serie de fármacos para que ese organismo reaccione. Ninguno de los agentes de salud mejora a nadie. Uno se mejora a sí mismo de acuerdo a la ayuda que tiene. Esto es algo que también tienen que ver. Yo no consigo que el paciente mejore su respiración. Yo le brindo una atención para que ese organismo mejore. Y no depende de mí, depende del organismo. Depende de que yo haga una intervención correcta y que la persona, el organismo de esa persona, se favorezca con mi intervención. Por eso que a veces yo puedo solucionar problemas y a veces no. Porque la persona tiene que aportar lo suyo. Yo lo voy a ayudar
Y este señor, que tiene el hábito de fumar, le pasa a muchos pacientes, que tiene el hábito de fumar, si no lo puede controlar cuando está internado, es muy probable que se meta a fumar en el baño. No se puede levantar, me llama para que lo ayude para ir al baño porque quiere mover el intestino, pero de repente yo huelo y hay una nube infernal en el baño. Esto también puede pasar. Y yo tengo que entender la situación. Y los que han estado en un hospital saben que esto pasa. Entonces yo tengo que imaginarme cómo voy a lograr convencer a esa persona de que ponga todo su esfuerzo en tratar de mejorar, le indico qué cosas tiene que hacer, lo trato de ayudar con una serie de intervenciones, pero lo tiene que lograr la persona. Por muchas ganas que yo tengo muchas veces que un paciente mejore, a veces no mejora. Y me rompo la cabeza pensando, ¿por qué si yo hice todo perfecto? Porque no lo logro yo, lo logra el paciente. Si no le agrego esta dosis de humanidad, ¿qué tipo de diferencia hay en que lo atienda yo o que lo atienda un robot? Ninguna. El que ustedes sean seres humanos a cargo de una persona es lo más importante. Si no, nos van a reemplazar enseguida por un par de maquinitas, ¿eh? Ojo. Y en las fábricas, cuando se reemplazaron obreros por máquinas, las máquinas se rompen pero se reponen. Los enfermeros tienen problemas personales, el personal obrero de una fábrica tiene problemas personales, se enferma, tiene periodos de descanso. Una máquina la agarras y la pones a funcionar 24 horas hasta que no se rompe, funciona. No falta, no te dice, no se queja, no dice nada. Si la cuestión es solamente hacer una intervención, nos van a reemplazar en 2 segundos. La diferencia la hacemos nosotros. Y la diferencia de que un humano atienda a otro humano es que se reconocen como tales. La persona no es, como por ahí es para el médico, un hueso roto, un hígado enfermo o lo que sea. Para mí la persona tiene nombre. Para mí la persona tiene más necesidades que las biológicas. Por eso yo hago la diferencia siendo un enfermero. Porque además valoro todo el caso, con toda la situación alrededor. Si me van a dar 4 datos sin pensar en la persona, yo no voy a ser un buen enfermero. Yo puedo llegar a ser eficiente, pero no voy a ser un buen enfermero. Por eso quiero que se imaginen el caso, que lo piensen, que se pongan en ese lugar y que se imaginen ustedes haciendo algo por esa persona. ¿Qué es lo más importante que yo voy a hacer por esa persona? Lo voy a tener de la manito y le voy a decir, señor, quédese tranquilo, yo me quedo acá al lado y lo cuido, o voy a hacer algo que tiene que ver con la ciencia que estudié. Para eso hay un montón de monjitas en el hospital que le toman la manito al paciente y le dicen, señor, no se preocupe, yo rezo por usted. Yo quiero ayudarlos a que ustedes vean, así fríamente, imaginándose a la persona, ustedes al lado, ¿qué pueden hacer? Después vemos si hay ciencia en la fundamentación, si hay otra cosa, después. Pero si yo no empiezo por ver qué le pasa a la persona, mal puedo pensar en qué le voy a hacer. Si lo primero que veo es que tiene un diente cariado, y la verdad que veo mal, esa es la parte donde está la diferencia que pueden hacer ustedes como personas.
Yo no soy fanática de Henderson, pero sé que es de todas las teoristas la más gráfica, la más clara, la más fácil para empezar. Pueden buscar la que más les guste. Yo no tengo problema. Pero sugiero esta porque es la más fácil. Y una de las más conocidas. Profe, Sí, yendo a Henderson, ¿sí? A las 14 necesidades, sí. ¿cómo se relaciona así, o sea, rapidito? Porque yo tengo, bueno, como dijo usted antes, lo de la ropa suelta o abrigada, todo eso. Bueno, y otros tipos de necesidades no que hay. ¿Cómo se asocia eso? O sea, no sé si me explico. O sea, ¿cómo tomamos nosotros, cómo observamos nosotros las 14 necesidades y decimos cómo la aplicamos a la valoración? Bien, tenés. Las primeras, no me acuerdo si son 5 o 6, son biológicas. Tienen que ver con respirar. La respiración incluye ventilación y circulación. La alimentación, la capacidad de, desde la boca a todo el aparato digestivo. Una persona internada no puede tener una imposibilidad de nutrirse, porque tenemos nutrición enteral y parenteral, por todos lados. O sea, una persona en el hospital no tiene alterada la nutrición, puede tener alterado el patrón de cómo se nutre, pero lo tenía afuera, se internó, está al cuidado del médico y no tiene alterada la nutrición, como no tenga una patología en el intestino delgado. Puede tener alterados distintos patrones por problemas en el aparato digestivo. Bien, la eliminación, 2 aparatos totalmente distintos en necesidad biológica. Tiene su patrón habitual, tiene incomodidades para la satisfacción de una persona por estar metido en una cama. Bien, puede tener. El descanso es biológico, es una necesidad vital, es biológica. La tengo que considerar como tal. Después tenemos necesidades como la movilidad. La movilidad también tiene un origen biológico. Mi cuerpo se mueve porque tengo un esqueleto de huesos y tengo un aparato de músculos. Eso es lo que hace mover mi cuerpo. Y la indicación del cerebro. Ahí. Y después tenemos necesidades que tienen que ver con percepciones sensoriales. Querés llamarlo emociones, querés llamarlo... Tenemos la necesidad de vestirse bien. La necesidad de vestirse, de poder vestirse solo, de elegir ropa adecuada. Un paciente internado tiene pocas opciones de ropa. Puede tener dificultad para ponérsela o sacársela porque tiene dispositivos. Pero, a ver, mucha elección. La temperatura en el ámbito hospitalario es controlada. Ya no tengo ni frío ni excesivo calor. Una temperatura normal. Con ayudarlo a vestirse, suficiente. La necesidad de higiene. Si tengo problemas con mi movilidad o tengo dispositivos, tengo alterada mi necesidad de higiene, y lo único que se puede hacer es asistir o ayudar a la persona en la realización de la higiene. Un paciente internado se baña todos los días. Claro, ve, ahí ya hay 2 variables. O sea, que esté imposibilitado porque por alguna aptitud física está imposibilitado, y otra por un dispositivo. por los dispositivos. Tanto la vía, el cableado porque está monitorizado, Lo que por sea, lo que sea. lo que sea. Las sondas. Lo que sea. La persona tiene puestos dispositivos que no puede manejar solito. A ver, algunas veces si tiene solo una vía, le hacemos una vía intermitente, se le pone una cubierta en el brazo y le dice anda a bañarte. Se va a bañar al baño.
Como se lo ha visto muchas veces deambulando con el pie del El suelo. pie del suelo. No hay ningún problema. A ver, hay dispositivos que me lo impiden completamente.